Buenos días para todos. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estoy? ¿Cómo van? Bien, profe. Bueno, me alegra mucho que estés muy bien. Nos hace falta una personita. José Manuel no lo veo. Hola, profe. Ay, es que ponen esos bichos todos raros, entonces no les identificó el nombre. ¿Quién nos hace falta? ¿Quién nos hace? Mónica, sí está. Vamos a hacer un llamado a lista rápido. Entonces, Avendaño sí está, José Manuel también lo vi. Castiblanco sí. Miguel. Sí, ok. Miguel está. Sí, ahí está, pero como raro nunca habla. Señora Mónica. Creo que ya todos estamos. Ah, sí, ya estamos todos. Mónica, te quería hacer una pregunta. ¿Tú por qué no has entrado a las clases de inglés? Creo que esta mañana tuvimos reunión de docentes y la profe Fernanda me manifiesta que de las 4 clases que han tenido el segundo corte, tú no has entrado a ninguna. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Pues creo que en algunas no me deja. No se te entiende. ¿Sí me escuchas? No muy bien. Pero profe, digo por eso, porque no me escuchas. Por lo menos Ana falta, pero se pone al día con las actividades y demás, pero tú no has ingresado y tampoco te has puesto al día con las actividades que se han asignado. Entonces te recomiendo eso. ¿Listo, Mónica? Bueno, espero me hayas escuchado para que por favor te pongas al día con esas actividades de inglés del segundo corte porque no vas muy bien. ¿Listo? Dime, Daniela. Muy bien, Cata. Deben tener en cuenta el cierre, es un vacilón. Daniela, ¿me vas a decir algo? Listo, muy bien. Bueno, como Daniela no me dijo nada, entonces ayer alcanzamos a terminar la prueba 4, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señora. Sí, ¿cierto? Catalina me dice que no. Ah, Sí, gracias, perdón. Esa era la 5 que ya terminamos, perdón. y quedamos para empezar en la 5, ¿cierto? La 16 de las 5. Listo. Y teníamos que copiar La la otra 6. retroalimentación. Las Sí, la 6 y las otra de la 7. prueba 6 y 7, para que fuéramos avanzando. Vamos a continuar entonces con la prueba 5. Permítame un segundo, la cargo aquí para podérselas mostrar. Prueba 5. Profe, ¿y por qué hay 2 tomas? Ya. Tomás. Solo uno. Bueno, les voy a compartir la pantalla. Obvio. Ay, se comió un sapito mi hija porque le dio hipo. Ay, ahora esto no cargó. Listo. Entonces, vamos a hacer la retroalimentación el día de hoy de la prueba 5. Bueno, también quería recordarles, ayer yo les envié una invitación para actividades que junio es el mes del medio ambiente, porque es un mes en el que se celebran muchos días alusivos al medio ambiente. Anoche yo tardecito me tomé el atrevimiento, la hora, de enviarles unas invitaciones para actividades que ustedes pueden ver en Facebook, ¿cierto? Hay otra actividad, gracias al que está haciendo ruido, hay otra actividad que es donde ustedes planteen una propuesta y de cómo podrían ver una buena sostenibilidad ambiental. Entonces yo para la otra semana les voy a explicar bien qué es eso de desarrollo sostenible para que ustedes también pueden ir buscando si quieren participar, pueden ser ganadores de una bicicleta y no me acuerdo qué era lo otro. Un set de Lego. Sí, un set de Lego. Eso. Profe, Ya me pero o sea, inscribí. ¿cómo así? Uno dice, yo quisiera que tal cosa fuera así y ya.
¿Cómo así? Sí, pero debes argumentar bien tu propuesta. Entonces, por eso yo les acabo de decir que ustedes, para la otra semana, les voy a explicar bien qué es eso de desarrollo sostenible. Cuando ustedes ya tengan una idea, ustedes pueden ir buscando qué es eso de desarrollo sostenible. También puedan generar y contextualizar mejor su propuesta. ¿Listo? Mira, profe, ¿cómo así? Profe, yo Por tengo eso una les digo que idea. la otra semana Entendí. les explico más a fondo eso. ¿Listo? Bueno, Profe, profe. yo tengo una idea Dime. sobre eso. Pues las ideas son que cuando uno coma fruta, bote las cáscaras y eso no a la basura, sino que los bote a los lugares que hay pasto y eso, porque eso lo va a germinar más y va a ser más nutrientes para los árboles, lo cual va a ser más naturaleza y más eso, y Bueno, tu idea es mucha buena, más pero uno no diversidad. la puede botar así como así en cualquier lado, porque recuerden que hay algo que se llaman vectores, que son los roedores y los insectos, y pues estos se proliferan si yo no le hago un cuidado a esos desechos que boto. Entonces, para eso, pues sería muy bueno crear una zona de compostaje, donde yo bote allí todos estos residuos y pueda hacerles un tratamiento y tener un control de ellos, para que no se me proliferen. Como a las lombrices. Bueno, chicos, entonces yo la clase pasada habíamos quedado en la prueba 5. Ah, profe, y otra cosa, la Dime. caza de animales, unos a veces dicen que no tiene que ver con el medio ambiente, pero sí tienen que ver con el medio ambiente, porque cuando cazan un animal, ese animal cumple una función para que las plantas hagan lo que tienen que hacer, y si los cazan, ya no va a haber plantas. Por ejemplo, con las abejas, se están extinguiendo y, ¿y qué? Por ejemplo, las flores ya no pueden hacer polen ni eso. Entonces, por eso la caza de animales es algo que tienen que prohibir, pero de una manera que ya sea permanente, Bueno, porque ya esto está totalmente prohibido. Lo que pasa es que las personas no acatan no las cumple. normativas y leyes. Ya depende de los demás seres, de las demás personas que si están viendo que esto no se está cumpliendo, pues generar lo que corresponde a una demanda o un llamado de atención, ¿cierto? Nosotros como ciudadanos, como tú Por bien lo ejemplo, dices, Ana, en esos, somos responsables de todas las acciones, tanto que yo realice como que vea a los demás y no les diga nada. Sí, es cierto. Bueno, yo sé que hay mucha tela que cortar en cuanto a este tema, pero entonces vamos a hablar de un tema también muy relacionado con eso, que es el calentamiento global, que les preguntaban en la prueba 5. Entonces dice, la Tierra se está calentando. ¿Sabías que el año 2016 fue el más caliente de la historia? Entonces resulta, acá pues esta imagen es muy diciente, vemos cómo la Tierra se está ahogando en su propio calor. El calentamiento global tiene mucho que ver también, está muy relacionado con el efecto invernadero. Una cosa de una u otra forma lleva a lo otro. Entonces resulta que el efecto invernadero, por ejemplo, acá está el sol, ¿cierto? Por acá está el solecito, está el solecito. El sol produce unos rayos que llegan hasta la superficie de la Tierra, ya sea en el océano o en los continentes. Esos rayos, nosotros la Tierra actuamos como un espejo, de tal forma que esos rayos rebotan. Pero si nos damos cuenta aquí, vemos que el origen del cambio climático tiene que ver mucho con las industrias, con las grandes empresas. Esas grandes empresas están generando muchos gases contaminantes a la atmósfera y llegan y a lo que se acumulan acá, venga que bajé la imagen y ya no se ve igual. Profe, como también nos hace daño bueno, a la naturaleza y a todo el mundo con el humo de las fábricas. Exactamente, eso nos está afectando a todos, pero muy pocas personas son conscientes de ese daño que nos están causando. Entonces resulta que todo ese humo, ese dióxido de carbono, se empieza aquí a acumular en la atmósfera. Se empieza a acumular acá en la atmósfera, ¿de qué pasa cuando se acumula acá en la atmósfera? Gracias al que me está rayando la pantalla. Ufita. Eso es falta de respeto.
Ajá. Entonces se acumula aquí en la atmósfera todos esos gases de tal forma que se empiezan a abarcar toda nuestra atmósfera. Recordemos que nuestra atmósfera está en estado gaseoso, ¿cierto? Se acumulan por acá. Entonces resulta que los rayos del sol pues no van a poder salir porque esos gases están ahí y no deja que salgan. Entonces vuelve y se devuelven esos rayos. Y así sucesivamente, y a lo que se van devolviendo, otra vez rebotando a la Tierra, pues va aumentando la temperatura de la misma. ¿Cierto? Entonces esto está afectando a los polos porque los casquetes de hielo se están derritiendo, los osos polares se están quedando sin su ecosistema, se están viendo afectados porque también se está acabando el alimento. Y muchas otras ecosistemas también se están viendo afectados. Por ejemplo, nosotros conocemos dos zonas que en algunos lados se dan las estaciones, en otros lados el comportamiento es bimodal. ¿Qué quiere decir bimodal? Que simplemente se da la lluvia o la sequía, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Colombia es un territorio donde tiene unas características climáticas bimodales, que tenemos 2 periodos de lluvia y 2 periodos de sequía, que se intercalan, ¿cierto? Entonces, para esta temporada de mayo, estamos en temporada de lluvia. Ya ahorita en julio, por ahí hasta agosto, mediados de agosto, iniciaría la temporada de verano, Profe, nuevamente, pregunta. de sequía. Pero dado todos estos cambios, entonces las sequías se están volviendo mucho más fuertes y las precipitaciones o la lluvia en otros lados se está también acrecentando o en otros está disminuyendo. No todas las reacciones en todos los sitios son de igual forma. Entonces, por ejemplo, acá los llanos orientales, lo que conocemos como Villavicencio, Casanare, toda esta zona es una región de llanura. Los ecosistemas que allí Profe, predominan pregunta. son las sabanas. Las ¿Por qué sabanas. acá no hay estaciones como cuando cae nieve? ¿Por qué acá no pasa eso? Ya voy para allá. Entonces resulta que en el llano, como no hay el periodo de sequía, se vuelve más fuerte. Entonces animales que habitan allí como, ay, se me fue el nombre, la danta y otros animales pues se ven afectados. ¿Por qué? Porque al haber mucha sequía pues se acaba el agua, ¿cierto? Y ya como les había dicho ayer, el agua es indispensable para cualquier ser vivo. Entonces empieza a disminuir su población. ¿Por qué? Porque no tienen alimento, porque no tienen agua, porque no tienen los recursos necesarios. A lo contrario sucede en Chocó. Entonces en Chocó empieza a llover mucho, ¿cierto? Las lluvias allí, Chocó es uno de los lugares más húmedos de todo el planeta. Llueve todos los días, absolutamente todos los días. Pero entonces allí se ven afectados no por falta de agua, sino ya por el exceso de agua. Entonces se generan inundaciones, la gente pierde sus cultivos, o sea, no es bueno las cosas, pero no en exceso ni tampoco no tenerlas. Entonces, todo eso está haciendo una respuesta ante el cambio climático, como están actuando los ecosistemas. Entonces, todo esto, los otros grandes contaminantes, vemos que la gran cantidad de contaminación que nosotros generamos es por electricidad, por la agricultura, por la construcción, el transporte, la industria. Son entidades que son las que aportan los mayores índices de contaminación. Entonces, nosotros desde nuestras casas debemos evitar al máximo en el día estar prendiendo la luz, ¿cierto? Debemos abrir las ventanas, correr las cortinas, dejar que entre la luz del día, la luz del sol, no estar prendiendo otras, evitar tener enchufados la mayoría de electrodomésticos. Si yo no los estoy usando, pues los desconecto. Y así otras acciones en cuanto al ahorro del agua, el reciclar correctamente, el usar transporte amigable con el medio ambiente y muchas otras acciones que, por pequeñas que sean, aportan mucho. Y estamos salvando y evitando la destrucción de los ecosistemas de animales que están en peligro de extinción. Entonces acá nos muestran en la misma infografía el elefante, el orangután Sumatra y entre otros. Entonces, las consecuencias del cambio climático, como yo les había dicho antes, son fuertes lluvias, reducción de agua potable, menor potencial de electricidad, sequías intensas y huracanes devastadores. ¿Ha sucedido esto en los últimos años?
Sí. No que me acuerde, tal vez no, yo no me acuerdo. Hay que ver noticias, por ejemplo, en Estados Unidos el año pasado Ah, sí. Sí, profe, yo Allá no es estoy donde hay más viendo huracanes. noticias acá. que afectan pues la población, les hacen perder sus viviendas, no solamente la gente, sino los animales, los árboles se ven destruidos, ¿cierto? Son árboles que llevan mucho tiempo creciendo y pues por un daño, un fenómeno natural, se acaban en segundos. ¿Listo? Bueno, entonces de acuerdo a esa infografía, bueno, respondo de una vez la pregunta de Catalina, que por qué aquí no se dan las estaciones, porque resulta que el planeta Tierra, ustedes lo vieron por allá en tercero y en cuarto, se veía algo que era la línea del ecuador, los paralelos, los meridianos y demás. Entonces nosotros, Colombia, al estar ubicado en el ecuador, el planeta tiene 3 zonas trópicas. Entonces, 3 zonas trópicas, sino 3 zonas de temperatura. Entonces, por ejemplo, aquí a todo el centro tenemos la línea del Ecuador. Acá tenemos el trópico de Cáncer y aquí abajo el trópico de Capricornio. Y por acá tenemos el polo norte y por aquí el polo sur, ¿cierto? Entonces, resulta que toda la zona trópica, hasta el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, esos lugares que están ahí ubicados alrededor del planeta, pues van a presentar simplemente estaciones de lluvia y de verano, o sea, invierno y verano. ¿Listo? Entonces, esperen, yo tenía por acá un globo terráqueo. Entonces, acá tengo el globo terráqueo. Lo voy a acercar un poquito más. Pero dejo de compartir mi pantalla. Entonces, acá tengo por toda esta línea central, siempre la temperatura, lo que va aquí que vemos a África, siempre también va a tener solo esas 2 estaciones, verano. Por acá vemos otra parte de, perdón, la que les estaba mostrando era América. Vamos a tener en esta parte solo esas 2 estaciones. Acá lo que es África y una parte de India también vamos a tener solo verano y invierno. Acá en estas islas lo que es parte de, ¿esto qué es? Australia y unas islas por acá de Japón también solo vamos a tener esas 2 estaciones. Pero de aquí para arriba y de aquí para abajo sí se van a presentar algunas estaciones, que son las 4 estaciones que ustedes ya conocen. Y pues en los polos pues nunca van a haber estaciones porque siempre van a tener bajas temperaturas. Mire, ya mi hija me quiere robar el globo porque es para jugar ella. Entonces, acá en estas zonas, ¿por qué no se da eso? Porque los rayos del sol no llegan con la misma intensidad que llegan aquí a la línea central, ¿cierto? Aquí se demoran más en llegar, por eso la temperatura es más bajita. Y como la Tierra está así inclinada, pues la mayor cantidad de sol llega precisamente a toda la zona central. Por eso en las otras zonas se presentan las estaciones. Toma, a ver. Ya, toma tu juego. Gracias, profe, por resolverme la duda. Con el planeta. ¿Dime? Y gracias por resolverme la duda. Vale, entonces ahí vamos ahora sí a la pregunta número 6 de la prueba 5. Entonces la pregunta dice, ¿cómo puede afectar el calentamiento global a los seres humanos? Entonces, la respuesta correcta ahí, ¿cuál sería? Ustedes como ya las tienen escritas. Las 6 es la A. La 6 es la A. La respuesta de la pregunta 6 de la prueba 5 es la A. El calentamiento global nos afecta a nosotros, ¿por qué? Porque va a generar en algunas zonas fuertes lluvias que van a provocar inundaciones en poblaciones cercanas a los ríos, ¿cierto? Porque el fuerte calor hace que las vacaciones en playa sean más divertidas, eso no es una afectación, ¿cierto? Las fuertes lluvias ayudan a que los campesinos tengan cosechas de mejor calidad, eso tampoco no, pues sí afecta, pero no
no ayudan las lluvias a que los cultivos tengan mejor calidad, porque entre más lluvias, pues los cultivos se van a dañar, porque al caer la lluvia fuerte, si yo acabo de sembrar un granito de maíz, pues la lluvia fuerte va a hacer que se mueva la tierra y salga este granito y pues no voy a tener cultivo alguno. Y la de el fuerte calor ayuda a que las plantas se alimenten y tengan frutos. Bueno, es bueno que obviamente las plantas necesitan de la energía solar, pero en exceso tampoco es bueno porque hace que se deshidraten más rápido, así como nosotros. Entonces, la mayor afectación ahí de esas propuestas que nos mencionan es la primera. ¿Listo? ¿Está claro por qué? Sí, profe. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, Sí, señora. continuamos con la otra pregunta. Entonces al final la 6 es la A. La 6 es la A, sí señora. Continuamos entonces con la pregunta 9. La 9 también tiene que ver con la misma infografía que veíamos al principio. Dice, si disminuyen las plantas, el hábitat del elefante africano, sus poblaciones se verán. Entonces, aquí nos mostraba en la infografía que las medidas para nosotros mitigar el calentamiento global son sembrar bastante cantidad de árboles. ¿Por qué? Resulta que los árboles cumplen una función muy importante dentro de los ecosistemas. Ellos nos brindan unos servicios ecológicos. ¿Cuáles servicios ecológicos creen que nos brindan los árboles? O las plantas en su mayoría. Las hojas. Algunas hojas las podemos de alimento, Oxígeno. de alimento a otros animales. ¿Qué más nos produce? El oxígeno. Oxígeno, muy bien. ¿Y quién le paga ese servicio? Porque miren, los árboles nos prestan un servicio. Nosotros pagamos el servicio de la luz, el servicio del agua, pero nosotros le estamos pagando a los árboles por el servicio que nos brindan, que es darnos oxígeno. No. Entonces vemos que es importante cuidar esos ecosistemas porque ellos nos están brindando unos servicios que nosotros estamos usando, pero no estamos pagando esos servicios. Entonces, al no pagar esos servicios, es importante que nosotros de alguna forma le retribuyamos esos beneficios que nos da el medio ambiente. ¿Y de qué forma lo hacemos? Pues plantando árboles, cuidando los ecosistemas, evitando que los talen, ¿cierto? Todas estas funciones podemos realizar nosotros desde nuestros hogares o generando campañas para dar a conocer a las demás personas la importancia de tener estos árboles. Y además porque nosotros vemos que hay muchos ecosistemas que se están acabando. Yo les decía a ustedes ayer ahorita con todo esto de la pandemia, no nos están mostrando que el Amazonas está siendo talado en su gran mayoría, están acabando con especies de árboles que crecen hasta 20 metros, que llevan años creciendo. ¿Y quién está vigilando esto? No, nos tienen con los ojos tapados los medios de comunicación y no nos dan a conocer esto tan importante y que nos concierne a todos y que nos está impactando a todos. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a esto, vemos que aquí nos dicen, dentro de esta misma infografía, que los elefantes son animales herbívoros, o sea que solo consumen, ¿qué? Plantas. Plantas, muy bien. Plantas. Serán Plantas. afectados por la disminución de las plantas en su hábitat. Entonces vemos que en la gran parte de África, África es un país en cierta medida rico, pero a la vez muy pobre, tiene muchos minerales y demás, pero se explotan y los recursos no benefician a muchas de las comunidades y por eso se ve tanta pobreza y tanta hambruna por esta zona del planeta. Entonces, me pasé acá, dice, si disminuyen las plantas en el hábitat del elefante africano, sus poblaciones se verán beneficiadas porque los elefantes tienen otras fuentes de Pero alimento. pues la C. Bueno, Yo también estoy de acuerdo. beneficiadas no se van a ver. ¿Por qué? Porque su hábitat se está perdiendo y no hay ninguna otra parte en la que ellos puedan sobrevivir porque ellos ya están adaptados a estas condiciones climáticas y demás que se encuentran en esta zona. También no se ven beneficiados porque tienen sustancias tóxicas. No, las plantas tóxicas pues no serían de beneficio para los elefantes porque antes los perjudicarían.
se ve perjudicadas porque las plantas son su fuente de alimento. Sí, profe. Esa es la respuesta correcta. ¿Listo? Entonces ya vemos cómo una cosa va relacionada con otra. Si yo no tengo un ecosistema y yo no garantizo que las condiciones de ese ecosistema permanezcan, muchas especies se van a ver afectadas. Y ahí en su cadena alimenticia la demás. Perdón. ¿Están callados? Ah, Ok, continuamos con la siguiente pregunta, que son los gases que producen el calentamiento global. Entonces, resulta que los gases que se producen en nuestro entorno, ¿cierto? Afectan unas características especiales de nuestro planeta. Entonces, ¿esto qué es el principal componente que afecta el calentamiento global? ¿Cuál será? ah, Muy bien, ¿por qué? porque ahí es donde se ubica el dióxido de carbono, ¿crees que es? Y ahí que envuelve la Tierra. Y no permite que los rayos del sol, o sea, y hace que los rayos del sol reboten, como dijiste ahorita. Exactamente, por eso yo antes que todo les expliqué con la imagen esos efectos que sucedían. Entonces, por eso es claro que nosotros tengamos aspectos como estos que a veces nos parecen insignificantes, pero que nos están afectando a todos. No es lo mismo el calentamiento global al efecto invernadero. El efecto invernadero es aquel que yo les estaba diciendo que es como, por ejemplo, cuando aquí a las afueras de Bogotá construyen unos invernaderos. Esos invernaderos, ¿quién sabe cómo es un invernadero? A ver, Juan José. Profe, explica. es de vidrio para que la luz, ¿no? De vidrio. Yo sé, profe. Cuéntanos. Profe, ¿qué es un Es de plástico. verdadero? Por eso tus Es compañeros donde... están aquí. ¡Ay, esto se me olvidó! Pues yo he visto muchos a veces No, cuando pues yo quiero voy a decir. viajar, Escuchamos a Gabriela. que tienen varitas y le ponen como unos vidrios encima, algo así, que no recuerdo bien. Así. Pero son de y, vidrio. Por ahí alguien me estaba diciendo que de plástico. ¿Quién fue? Ah, sí. Yo, profe. Yo, Marín, Marín. cuéntanos. Se me había olvidado. Marín. Sí, profe. Los rayos del Los sol. invernaderos son de plástico. Muy bien. Los invernaderos son de plástico y utilizan una estructura donde utilizan unas Palos de madera. varas de madera en la cual construyen una casita y la forran con plástico. ¿Por qué la forran con plástico? Porque el plástico mantiene el calor. Por ejemplo, aquí a las afueras de Bogotá crean muchos invernaderos. ¿Para qué? Porque resulta que las plantas necesitan una temperatura adecuada y resulta que acá en Bogotá en las madrugadas hace mucho frío. Entonces a eso se le llaman heladas y esas bajas temperaturas pues afectan los cultivos. Entonces se hace este invernadero para que se mantenga la temperatura allí. Entonces lo mismo pasa a eso que se le llama efecto invernadero en la Tierra. Como los gases se acumulan en la atmósfera, que ya sabemos que la atmósfera es la capa gaseosa, pues esos gases no pueden salir al espacio, ¿cierto? Y ser liberados allí en el espacio. Y por ese efecto invernadero, pues esos gases se quedan aquí en la Tierra y ya eso es lo que produce el otro efecto, que es el calentamiento global. ¿Listo? Que el calentamiento global es la consecuencia de los contaminantes que se generan en la industria, en la agricultura, en la electricidad, el transporte y demás. ¿Listo? Bueno, entonces la respuesta Sí, sería profe. la atmósfera, ya que es la capa gaseosa que envuelve al planeta Tierra. Se ubican porque nos están preguntando. Es la A, profe, ¿cierto? Sí, señora. Sí, Listo. Hasta acá aclaradas las dudas. como el Algunos sí señorito. tenían dudas, otros no. Y espero habérselas solucionado. Ahora vamos entonces a la prueba 6. Lo que alcancemos a hacer y no se preocupen, igual la próxima semana continuaríamos con la otra. ¿Listo? Bueno, entonces la prueba 6
Dijimos que íbamos a trabajar la pregunta Bueno, profe, y 8. Entonces, acá, listo. Entonces ahí están fallando mucho en el componente de analizar experimentos, de la experimentación. El año pasado trabajaron mezclas y demás, pero aún se presentó mucha dificultad en este componente. Entonces la pregunta 7 habla sobre el trabajo de hojas. Entonces yo quería mostrarles aquí unos tipos de hojas. Permítanme un segundo. Donde ustedes tenían que analizar las características. Les mostraban dos figuras. Entonces, Juan José me vas colaborando leyendo la pregunta. Mónica, ¿puedes apagar tu Una, micrófono? ok. Un estudiante encontró la siguiente tabla para hacer su tarea. Planta 1 y 2, tamaño de hoja 2 centímetros y 5 centímetros. Forma de la hoja ovalada corazonada. Color de la hoja verde. Color de la flor roja blanca. Muy bien. Entonces, yo les voy a mostrar acá. Resulta que todas las plantas no tienen el mismo tipo de hoja. Acá les puedo mostrar y todas las hojas tienen un nombre distinto. Entonces, hay hojas orbiculares que parecen redonditas pero tienen unas ondas. Hay hojas circulares. Hay hojas elípticas. Profe, ¿cuáles son las acorazonadas? Pues que tienen forma de corazón. Ah, bueno. ¿Listo? Y así, estas son algunos tipos profe, las que tienen, y profe, y las hojas que tiene, como que tienen sabor a menta. Bueno, pero esos ya son sabores, estamos hablando solo de formas, ¿listo? Formas. Una cosa es la forma y otra cosa es el color. En este momento les estoy explicando las formas. Entonces vemos que todas las hojas de todos los árboles no son iguales, que se diferencian. Y pues hay una ciencia que se llama la ecología que se encarga de investigar y dejar evidencia de todo esto. Entonces, esta información que ustedes vemos acá es gracias a todos esos ecólogos que han investigado en la naturaleza y nos han dado a conocer y tenemos evidencia de muchos tipos de formas de hojas. Entonces, según su forma, según su borde, según el número de ramificaciones que tengan y así, hay cantidad. Entonces, vamos a la pregunta como tal y nos muestran una tabla donde nos dicen el tamaño, la forma, el color de la hoja y el color de la flor. Ahí es muy específico, nos muestran muy en detalle lo que tiene cada hoja. ¿Y cuántas plantas tenemos? Una que mide 2 centímetros y otra que mide 5 centímetros. Que la forma de una hoja, como lo decía nuestro compañero, es ovalada y de la otra es acorazonada. Ambas hojas son verdes, pero la flor ya cambia. Una tiene flor roja y otra flor blanca. La pregunta es, ¿la planta 1 y la planta 2 pertenecen a especies distintas? ¿Por qué? Entonces, ya con base en la información que me dieron en la tabla, yo puedo sacarla fácilmente. Sí son distintas. ¿Por qué? Porque una tiene una hoja ovalada y la otra tiene una flor roja, mientras que la otra, la hoja es acorazonada y su flor es roja. Entonces, si yo leí muy bien esa tabla y la analicé, pues puedo dar muy rápido la respuesta. ¿Cuál sería? Profe, La A. La profe, la La A. forma de la hoja y el color de la flor es diferente, ¿cierto? El tamaño, pues puede ser una opción, ¿cierto? Pero el color de las hojas es diferente, no, porque ahí en la tabla me dice que ambas hojas son verdes, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que uno siempre analice muy bien esos pequeños detalles de cada pregunta. Listo, y vamos a la pregunta 8, que solo nos quedaría pendiente, ya nos quedan 3 minuticos. Dice, en una práctica de laboratorio de ciencias, un grupo de estudiantes realizó un experimento donde llevó los siguientes materiales para hacer diferentes mezclas. Entonces aquí ya hablamos como de los estados de la materia. Ustedes ya tienen supremamente claro qué es un sólido, qué es un líquido, qué es un gaseoso, y saben que hay Sí, dos tipos de mezclas. profe. ¿Cuáles son Sí, los tipos de profe. mezclas?
Homogéneas y heterogéneas. Homogéneas y Homogéneas y heterogéneas. heterogéneas. A ver, Daniela, ¿cuáles son esas mezclas homogéneas? La homogénea me dijiste, profe. Sí, señora. La homogénea es la que eh, las que son iguales. ¿Alguien que la apoye? Pero igual es... Las que no se ven a simple vista los componentes. O sea, la mezcla que ¿No se pueden separar? los componentes. Entonces, una mezcla homogénea es aquella en la que yo no puedo distinguir sus componentes. Por ejemplo, yo tengo agua y sal y yo disuelvo, echo la sal dentro del agua y empiezo a revolver hasta que no veo ninguna partícula de sal. Eso es homogénea porque yo ya no puedo identificar cuál es la sal como tal porque ya se disolvió. Esa es una mezcla homogénea. Y una mezcla heterogénea es aquella donde yo puedo identificar los componentes de la mezcla. O sea que si yo los mezclo, voy a seguir distinguiendo cuál es el agua y cuál es el arroz, ¿cierto? O el aceite. Cocinar, porque cuando yo ya cocino, ya no voy a ver ese agua en el arroz, ¿cierto? Sin cocinar. ¿Listo? Entonces aquí nos muestran tres elementos, el agua, la arena y el aceite. El agua está en estado líquido, la arena en estado sólido y el aceite también está en estado líquido. Pero ahí tenemos que tener también clara otra diferencia, que todos los líquidos no tienen la misma densidad, o sea, no tienen el mismo peso. Hay líquidos que son más densos, Como la miel. más livianos. El líquido- Exacto. Profe, como la miel. Como la miel. La miel es un líquido que es espeso, ¿cierto? Por ser espeso, También el pues tiene aceite. una mayor densidad. Esos son aspectos que ustedes ya deben tener claros, diferenciar esas propiedades físicas y químicas de los elementos. Entonces, dice, si los estudiantes realizan una mezcla de agua y arena, se puede decir que la mezcla estaría formada por el agua, ya sabemos que es líquida, y la arena que es sólida, ¿cierto? Entonces, decimos un sólido y un líquido y es heterogénea. No, No, profe, no es heterogénea. ¿Por No es qué no es heterogénea. heterogénea? que sería un sólido y dos líquidos, si es un sólido. No, porque acá te están diciendo que solo mezclaron agua y arena. Profe, El chao, que aceite en cualquier no momento existe se ahí. corta. No, el aceite no. La respuesta sí es la A, es un sólido y un líquido. ¿Por qué? El sólido es la Chao. Yo y el- pensé que la había elegido mal, pero la elegí bien. Chao, profe. Chao, chicos. Chao, profe. Chao, Profe. Juicioso. Chao, profe. Señora. Profe. Chao, profe. Chao. Profe. Chao.